Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nos encontramos hoy en un nuevo conversatorio. Lo que hoy nos convoca son las nuevas grupalidades en la escuela media. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción en relación al proyecto de ley que se presentó, que ya está presentado en la legislatura, que se trabajó junto a legisladores, legisladoras, asesores, asesoras. Después, bueno, de esto va a hablar un poquito más Claudio, seguramente cuente algo más, así que no voy a decir nada más de eso. También decir que la temática se ha puesto sobre la mesa con capacitaciones en servicio, con supervisores, supervisoras, con docentes, a través de capacitaciones trabajando la ESI. Bueno, entendemos que es importante poner esta temática sobre la mesa para poder abordar también algunas resistencias, para poder derribar mitos, y entendemos que esto también se hace de la mano de una ley muy importante que es la Ley de Educación Sexual Integral, que en relación a eso voy a contarles que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y Géneros, durante este mes, a 15 años de la sanción de la ley de ESI, estuvimos organizando un ciclo de charlas, y en ese ciclo de charlas con grandes referentes de la ESI y docentes que trabajan de diferentes asignaturas, en esas charlas les pudimos preguntar qué opinan de estas nuevas grupalidades en la escuela media, y queremos compartirles las respuestas para empezar a abrir el juego y el intercambio y escuchar diferentes miradas y perspectivas. Paso a compartir. Ay, no puedo compartir, me dice. Sí, ya te habilito, perdóname. Perfecto, ahora sí. Bien. Todos recordaban el softball como un momento como re de disfrute. Y era lo único que hacíamos juntos. Lo único. Y ya, entonces todos, cuando estábamos en fútbol, cuando estábamos en Newcomb o en Cole, pedíamos softball para jugar juntos. ¿Qué tenía de bueno el softball? Y que entiendo yo que no ponían un problema a las profes, porque eran profes, por suerte otras referencias femeninas para seguir educación física, no las ponían un problema porque no hay contacto. Pero ¿y si lo hay, cuál hay? ¿Cuál es el problema? Para mí, quien no quiere mixto es porque no tiene la capacidad como educadores de poder manejar el mixto. ¿No? Esa es la traba. No hay otra. Sí, porque cuando a mí me hablan de la integridad física y el cuidar de no sé qué, yo le digo, yo fui a 2 mundiales y te puedo asegurar que mi integridad física contra mujeres cis peligró todos los partidos que me crucé con un equipo europeo. Absolutamente todos. ¿Qué tienen para decir los pibes de esto, no? Porque son los protagonistas. Y muchas veces, y esto lo traigo también por la investigación que hicimos, digamos, bueno, vamos a escuchar qué tienen para decir los pibes, porque si no, nos pecamos de adultocentrismo nuevamente, y los pibes tienen mucho para decirnos. Nos dijeron que no les gusta la educación sexual integral, y bueno, ¿cómo se da? Y yo saben cómo ponerse el preservativo, bueno, después podemos discutir si lo usan bien o mal. Pero no nos cabe cómo se está dando. Entonces, bueno, ¿cómo les gustaría que sea? Para mí lo clave es ir preguntarle a ellos, y creo que ahí vamos a encontrar un montón de respuestas que no nos imaginamos. Obviamente estoy absolutamente de acuerdo, porque además me parece que es anacrónico, ¿no? Primero que es sostener una mirada binaria, porque ya cuando vos decís separamos chicos y chicas, y no sabemos qué estamos separando, porque o sea, no se hace una consulta de cómo se autoperciben y cómo, entonces, ¿qué estamos separando, no? Ya empezando por ahí, me parece que ya es hora de que entendamos que no hay solo hombres y mujeres, ¿no? Y que además, nada, que separar nunca lleva a nada bueno. La verdad es que las mejores construcciones son colectivas. Con los vecinos y las vecinas éramos el grupo de chicos y de chicas de la cuadra, jugábamos a la mancha todos juntos, jugábamos a la escondida todos juntos, y después cuando nos hicimos adolescentes íbamos a bailar todos juntos, juntas, juntes, ¿no? Íbamos todos. Ahora, ¿en qué momento nos separábamos? Y en la escuela
nos separó muchísimo. Y la educación física aportó mucho a eso, ¿no? En reforzar estos estereotipos masculinos, estereotipo que le da una sola forma de ser varón y una sola forma de ser mujer. Y muchas veces nos dejó afuera, muchísimas veces nos dejó afuera. Y yo creo que a la mayoría, ¿no? Y si no es a todos, bueno, con que haya una que se quede afuera ya es suficiente para poder replantear. Porque tenemos que pensar en la educación física que nos albergue a todos. Bueno, muy bien. Con esto rompemos el hielo y voy a pasar a presentar a quien va a hablar en principio. Voy a presentar a Claudio Morresi, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ex secretario de Deporte de Néstor y Cristina, y jugador de fútbol mandato cumplido. Esto dice su presentación en las redes sociales, y yo, Claudio, quiero aprovechar y preguntarte, no te veía, ahí te veo, quiero aprovechar y preguntarte antes de que empieces a hablar formalmente, por favor, ¿tenés una foto junto con el Diego, que está jugando para Huracán, que están disputando la pelota? Quiero que nos cuentes quién ganó esa pelota. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ese partido es en el año 1981, es el Boca que termina saliendo campeón. Era mi primer año en la primera división, yo había debutado al final de los 80, tenía 19 años en ese momento. Diego siempre había sido ese inmenso jugador intergaláctico, y la verdad que no sé quién ganó esa pelota, seguro que la debe haber ganado él, no me cabe duda. Hace poco escribí un cuento, me pidieron, y con Diego, y puse lo que me había pasado con Diego en un partido, donde Diego era tan maravilloso que yo terminé contando en el cuento el caño que me hizo en el partido. Y como ustedes saben, el caño siempre es la jugada más humillante que uno puede recibir. Entonces todos me preguntaban, ¿cómo pusiste que te hicieron un caño? Sí, pero me lo hizo Diego el caño. Ese partido perdimos 3-2. En el último minuto, faltando 2 minutos, hizo un gol, íbamos 2-2 y termina siendo el gol un jugador de creo que se llamaba Krasowski. Tiene nombre hasta de fractura, me acuerdo, pegaba tanto ese Krasowski, hasta el apellido suena a una fractura. Pero bueno, pasando este momento tan grato que me hace recordar, vamos tal vez a algo que es más aburrido, más pesado, que para los que venimos del Ejecutivo, lo que hemos militado durante toda la vida y los que hemos tenido algún cargo dentro de lo que es la política, dentro de lo que es el Ejecutivo, cuando nos toca ir, en este caso, que nos está tocando estar en el Legislativo, donde tiene que ver con las leyes, con las normas, no es lo que tanto a uno le gusta y lo apasiona, pero no deja de ser sumamente importante, porque las leyes en sí son lo que van determinando lo que la gente fue logrando y pidiendo, buscando, conquistando, intentando que suceda, y llegan los gobiernos que de alguna manera, de acuerdo a la ideología que tienen, toman esas luchas y de alguna manera la institucionalizan a través de leyes, ¿no? Entonces trataré de hacer un contexto, porque en qué escenario impulsamos las normativas que contemplan también en la educación física, el deporte y la actividad física desde una perspectiva de género. Y tiene que ver con esto, ¿no? Hay muchas luchas históricas de muchos colectivos que tal vez a partir del año 2003, a partir de unas decisiones políticas, se atendieron las problemáticas sociales relacionadas con la perspectiva de géneros y los diversos colectivos que históricamente vieron avallazados sus derechos. Esto hizo que desde el Congreso Nacional se impulsaran leyes que fueron dando respuesta a esos vacíos legales que había.
Por ejemplo, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación en junio del 2003, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 2006, la Ley para la Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, en mayo de 2009, la Ley de Identidad de Género en el 2012, y bueno, y creo que antes lo nombrabas con la sanción en el año 2006 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, se establece, al menos formalmente, que ya no haya contenidos y actividades diferentes para varones y mujeres. La ley refiere al desarrollo integral de los adolescentes y afirma en su artículo 27, que debe promoverse una formación corporal y motriz que consolide el desarrollo armónico de todos los niños. En ese 2006, también la ESI, en cuyo artículo 3 menciona los objetivos del Plan Nacional de Educación Sexual Integral, entre los que se encuentra el procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. En esa misma dirección, en el 2019, se instituyó el 29 de octubre de cada año como el Día de la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans. Hago toda esta introducción porque en el año 2019, cuando ahí con Marcelo Chame, que es la persona que me viene acompañando de hace ya casi 20 años en la vida política y deportiva, que es un profe de educación física, licenciado, porque se acaba de licenciar, y que está muy encima de esto, y que de alguna manera estuvimos trabajando juntos esto que le estoy diciendo y que le estoy leyendo, decidimos abordar la problemática con la DEF, porque cuando existe un agrupamiento, una asociación, un grupo de personas que están unidas y que están luchando por diferentes derechos, los que en este momento de la vida nos toca estar en un lugar como el que estoy legislando, me tengo que referenciar y tengo que tomar la lucha de estos compañeros para llevarla en el lugar que, en mi caso y en otros diputados que ideológicamente concordamos, llevar adelante esa lucha. Por más que sabemos que, de acuerdo está la composición de fuerzas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, muchas de esas luchas no lleguen a buen puerto porque no podemos hacer que avance. Pero bueno, ahí con ADEF, con la colaboración de los supervisores de la ciudad, como también de la provincia de Buenos Aires, que aportaron su experiencia. En la provincia ya el libre agrupamiento tiene normativa de 2013. Había muchos antecedentes, no solo culturales y sociales, sino también una serie de leyes que ponían de manifiesto lo extemporal y retrógrado de las prácticas por sexo en la ciudad de Buenos Aires. En ese escenario hicimos un aporte junto a ADEF, impulsando jornadas de capacitación a los docentes sobre género, algo sumamente importante, la capacitación, porque es una problemática que al no conocer, al desconocer parte de lo que sucede y con ciertas tabúes y ciertas historias retrógrados y cierto pensamiento conservador de no modificar situaciones que tienen que ser modificables, la mayoría de los docentes no fueron formados para trabajar en clases que contemplen el libre agrupamiento de los y las estudiantes. Entonces también convocamos a todos los sectores del área que tienen injerencia y opinión en el tema. Hubo una reunión en la legislatura en febrero del 2020. Esto lo recuerdo bien porque después vino la pandemia y se acabó toda forma de reunión y de reunión presencial. Sucedió esto que estamos haciendo ahora, que para mí me dio verdaderamente lo corporal y juntarse y charlar, desde ya lo sigo defendiendo y promoviendo, pero la posibilidad de que el conocimiento y el saber
se haya multiplicado como se ha multiplicado a partir de estos UNES, y de pronto que en esta charla, quién sabe, haya gente que está en Jujuy o que está en la provincia de Buenos Aires, en un lugar que si fuera presencial no pudiera venir, o circunstancias de las que sean, han hecho que ese conocimiento, los que de alguna manera tenemos algo, y de los que tienen mucho, pueda hacerse circular. Y especialmente lo que está en el interior del país, que muchas veces nosotros creemos que los saberes solamente están acá, todo lo que recibimos de todos esos compañeros que están en tantos lugares ha sido sumamente importante. Entonces, bienvenido esta forma también de comunicarse, por más que en esa reunión recuerdo que fue muy, muy buena, hubo legisladores, supervisores, autoridades de institutos de formación docente, se sumaron otros gremios aparte de ADEF, como UTE, ADEMIS, y eso hizo que, bueno, esa declaración que yo presenté, que tiene un número que es la 746-2021, que por esto que les comentaba de la relación de fuerzas de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera se pudo tratar en la Comisión de Educación, en la cual le solicitamos al Ejecutivo que el cambio en el reglamento, de manera que esté contemplado el libre agrupamiento de las clases de educación física. Brevemente le digo lo que hemos puesto: la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios a fin de modificar el reglamento escolar, la resolución y sus modificatorias, sus artículos, referidos al agrupamiento de les estudiantes por sexo en las clases de educación física en los establecimientos de nivel secundario, en concordancia con la normativa vigente, sin afectación de la planta orgánica funcional de los establecimientos educativos. Este párrafo final era muy importante porque se veía que en esta característica, esta compulsión que tiene Rodríguez Larreta y el gobierno del PRO de siempre achicar presupuesto para educación, si se hacía algo de estas modificaciones, terminaría perjudicando a la planta orgánica de los establecimientos educativos. Los cambios que propusimos y proponemos con respecto a las perspectivas de género no solo se sitúan en la educación formal, sino en todas las expresiones del deporte, en los clubes, asociaciones, federaciones, contemplando no solo a los y las deportistas, sino también atendiendo aspectos institucionales del deporte, poniendo la mirada en la conformación de las comisiones directivas en función de la proporcionalidad de su composición. Observando la equidad de género en favor de la participación de la mujer en las decisiones de las instituciones, también la ley prevé articular con la Dirección General de la Mujer y la Dirección General de la Convivencia en la Diversidad la creación de una guía de capacitación en género y un protocolo de acción y prevención de la violencia por motivos sexogenéricos en todos los organismos e instituciones del deporte. La ley 6.341, yo ya estoy terminando, la ley de género en el deporte, tiene que el objeto en la presente ley es la actualización de la ley a fin de incorporar la perspectiva de género, promover la igualdad y representación de las diferentes identidades en el deporte y garantizar la participación, el pleno desarrollo y el acceso de todas las personas sin distinción de su identidad sexogenérica, así como ampliar las posibilidades de aquellas instituciones que se acojan a la normativa propuesta por la presente ley. Termino con esto que me contaba Marcelo Chámez, que la pandemia y las burbujas de por medio hicieron que los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, las clases de educación física se transformaran en mixtas. La forma que tuvieron para trabajar se derivó en muchos lugares de esta forma. Y esto hizo que verdaderamente se produjera un avance, no hubiera ninguna resistencia,
y fuera tomado como tal vez como el inicio de lo que estamos buscando. El otro día, finalizo con esto, el otro día, ustedes tengan en cuenta que yo soy una persona, casi por cumplir 60 años, que estudié en un colegio de varones, hice las inferiores en un club de fútbol, fui jugador de fútbol, con todo lo que pasa en un vestuario de fútbol, con todos los cantos que hay en las canchas de fútbol, y gracias a Dios tengo un hijo de 19 años que me va hasta la palabra hasta me cuesta decirla, desconstruyendo, y uno va incorporando y de alguna manera creciendo como ser humano, ¿no? en estos temas. Y el otro día fui a un club y vi cómo en un club chicos de 9, 10 años estaban haciendo fútbol y en el equipo eran mixtos. Y el choque fue muy fuerte y por mi cabeza pasaron, todas las cosas que van a pasar de ahora en más a partir de esto, y los 15 minutos que me quedé viendo, no pasó nada de eso que yo creía que podía llegar a pasar, que por supuesto estaba todo asociado a situaciones desagradables, prejuiciosas, y lo único que vi fueron pibes disfrutando, divirtiéndose, teniendo el sexo que tenían. Yo les quiero agradecer mucho la posibilidad que me dieron de comentar esto. Espero que no haya sido tan aburrido. Yo ahora, desgraciadamente, me voy a ir a hacer otras cosas y después voy a volver para poder espero poder volver para poder charlar y responder algún tipo de pregunta. Les mando un abrazo muy, muy grande a todos y todas. Bueno, gracias Claudio, te agradecemos de parte de todos acá. Ahí yo puse en el chat que las preguntas o dudas o lo que quieran lo pueden dejar en el chat y cuando vuelve Claudio le hacemos esas preguntas. Gracias Claudio. No, gracias. Bueno, vamos a pasar al segundo expositor. Lo voy a presentar, es el profesor Paul Dani, supervisor de educación física de la región 1, rector titular del colegio 2 del Primero, Sarmiento, capacitador de la Dirección de Educación Primaria de la provincia de Entre Ríos, capacitador en cuestiones de género para la OPDS, Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable de Buenos Aires. Paul Dani, te damos la palabra. Perdón, hago una aclaración. Quienes quieren preguntar, cuando termina de hablar Paul Dani, podemos ir anotándonos en el chat las preguntas y después se las hacemos. Gracias. Bien, gracias. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se me escucha perfecto? Díganme ustedes por si andamos bien con el audio y demás. Bueno, interesante el planteo de Claudio y además me exime a mí de tener que hacer referencia a todo el encuadre normativo y jurídico que huelga en este contexto y que de alguna manera uno no entiende por qué no se ha dejado atravesar ese movimiento social, no solamente los movimientos sociales, sino las leyes, los argumentos que alcanzan de sobra para decir que la postura de la educación física en la escuela secundaria, por lo menos en Cava, es extemporánea, ¿no? Pareciera ser que estos componentes normativos gestados socialmente están atentando contra uno de los últimos bastiones de la masculinidad en la educación media, en la educación pública, que es la educación física, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y por ahí suena duro y demás, pero creo que es necesario interpelarlo en ese sentido, porque no hay manera de entender que haya sido posible una educación de los cuerpos, un adoctrinamiento de los cuerpos, una interpretación de las normativas vigentes en base a lo que ha sido considerado el desarrollo de la educación física históricamente, si no es básicamente por el ejercicio y la prioridad que tiene la educación física sobre la intervención de los cuerpos de los y las estudiantes. En ese sentido digo que no hay manera de que la postura de las nuevas o la propuesta de las nuevas grupalidades se monte sobre una historia que haga
por lo menos difícil la interpretación de manera global de cómo nos imaginamos ese escenario de las nuevas grupalidades en la escuela pública. Pero además quisiera ir un poco más allá, porque hablamos de nuevas grupalidades pensando que se resuelve con la lógica de que podamos corrernos de la división sexogenérica en la educación física. Creería que la problemática es mucho mayor incluso cuando hablamos de grupalidad en la escuela pública, en la escuela secundaria sobre todo, ¿no? La pregunta que uno se hace es, ¿alcanza a pensar que está resuelto con que nos juntemos los chicos y las chicas en la clase de educación física? ¿Alcanza a pensar que en la clase de matemáticas estemos hablando de grupo por el solo hecho de tener 30 o 20 chicos y chicas en un mismo espacio? Creería que no, y eso es lo interesante del tema. Cuando hablamos de grupalidades, literalmente estamos diciendo que no solamente es una vacancia para la educación física, sino una vacancia para la educación en general. Pensar la construcción de la grupalidad en el escenario áulico es una oportunidad que no ha sido abordada con la intensidad necesaria todavía. Pareciera ser que los aportes de la psicología social, sobre todo la línea más nuestra, que es la de Pichon-Rivière, no ha calado hondo en los espacios educativos. Bueno, ¿cómo no se iba a trasladar eso al escenario de la educación física, a pesar de que tengamos cierta expertise en la construcción de las grupalidades por nuestra profesión y demás? Bueno, encuadrando de esta manera, creería que al utilizar el escenario de las nuevas grupalidades es una oportunidad no solo para la educación física, sino también para el resto de la escuela, ¿no? Voy a compartir brevemente una ayuda, que es un pequeño video que debe andar por acá. Un segundito, por favor. A ver si lo veo. ¿Estoy pudiendo compartir? No. No, todavía no sale. A ver ahí. Sí. Bien, nada, la cuestión de las nuevas grupalidades o la cuestión de la división sexogenérica en la educación física, sabemos que es de mucho antes que lo que nos ha generado la pandemia, ¿no? Ya hace rato que veníamos pensando en las escenas de la educación física en el ámbito de la educación secundaria, pero también es cierto que la pandemia o los marcos normativos generados en la pandemia han dado un espaldarazo a estos ejercicios que se producían en los intersticios, o sea, en esos márgenes donde la norma no era controlada o donde nadie echaba un vistazo. Por suerte encontrábamos grupos de docentes, compañeros y compañeras docentes que ejercían esta posibilidad de la clase mixta de educación física y con mucho éxito, y sobre todo el éxito estaba dado que era un deseo no solamente de los chicos y las chicas, sino de los propios docentes, que hacían el escenario de ocupar los intersticios con estas alternativas. La pandemia generó un protocolo que literalmente trastoca algunos planteos, ¿no? Por ejemplo, el reglamento escolar dice en su artículo 191, como tarea de los jefes de departamento de educación física, organizar los grupos de cada profesor teniendo en cuenta la cantidad, sexo, edad, actividad que se desarrolla en la escuela. El protocolo plantea que para el desarrollo de la actividad física se deberá respetar los grupos conforme a lo dispuesto en el punto 2 del protocolo, que no es otra cosa que definir que el grupo de educación física es el grupo áulico y no la agrupación que haya determinado históricamente el Departamento de Educación Física en base a varones y mujeres. También es cierto que el reglamento se puede sostener, digo yo, y esto es un planteo que siempre me hago, cuando vamos literalmente al punto donde habla del dictado de la clase de educación física, y yo lo que digo es que por lo menos hay una lectura del reglamento que también se monta sobre una matriz de interpretación y que define una semántica, por si se quiere, de la lectura cargada de claros significados portados por la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, digo yo, si claramente el protocolo nos convidaba a que la burbuja escolar sea la burbuja áulica, esto supuestamente se contradice con el artículo 192 de los profesores del reglamento escolar, donde dice que los profesores de educación física, el punto 9,
la clase de gimnasia debe ser dictada por profesores del mismo sexo que los alumnos. La verdad que como por lo menos a priori y a grandes rasgos diría hay una lectura arbitraria, porque no podemos creer que los profesores de educación física o los directivos de instituciones entiendan que gimnasia refiere a educación física. Digo yo, para jugar un poco con los sentidos, ¿no? Y volviendo un poquito atrás. También uno podría creer que organizar los grupos de los alumnos de cada profe teniendo en cuenta la cantidad, teniendo en cuenta el sexo, cuando decimos teniendo en cuenta el sexo, bien podría haber un criterio que defina que haya equidad en los grupos, ¿no? Y podríamos haber leído que no haya más varones que mujeres en un grupo o buscar la equidad. Digo, por lo menos el reglamento escolar creería yo que si por alguna razón no surge un elemento nuevo que clarifique, deberíamos poder montarlo sobre las nuevas interpretaciones del marco de la práctica de la educación física atravesada por la ESI, como mínimo por la ESI, y por el resto de las normativas y reglas de carácter social que atraviesan a todas las instituciones sociales, menos a la educación física. En este contexto hemos decidido desde la supervisión de las 8 regiones de educación física del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en educación media estoy hablando, arbitrar los medios para acompañar el escenario de las nuevas grupalidades en este contexto que estamos viendo ahí. Estas son las clases que se produjeron a partir de los protocolos. Y como bien dice Claudio, no hubo nada que impidiera que esto sucediera de la manera que sucedió. Sí, es cierto que la calidad, la manera de algún profe poder ejercer el desarrollo de la clase también se monta sobre su historia personal, sobre la historia institucional, pero nosotros hemos decidido poder avanzar sobre la lógica del acompañamiento, sobre la lógica de la habilitación y sobre todo estamos decididos a poder avanzar sobre los espacios de formación y capacitación para que esto pueda suceder de la manera que queremos que suceda. Esto ha pasado por los cuerpos de los profes de educación física, sobre todo, diría yo, en su gran mayoría, como una sensación de que no hay vuelta atrás. Todos los escenarios que estamos construyendo con nuestros compañeros supervisoras y supervisores tienden a esto. No solamente garantizar que el protocolo se cumpla hoy, porque no tenemos algún elemento normativo que habilite el escenario deseado, pero la burbuja escolar es la burbuja que se debe replicar en educación física, por lo tanto no hay un solo actor del sistema educativo que pueda resistir ese escenario. Un escenario que para muchos será el escenario de las prácticas deseadas y para otros será el escenario de tensión, también deseada, creo yo, para que pueda interpelarse a sí mismo y poder de alguna manera dar cauce a lo que necesita y solicitar la mano cuando sea necesario, y para eso estamos los supervisores, para poder habilitar un acompañamiento mucho más situado y demás. Cuando decimos todos los escenarios habidos y por haber, también interpelamos ciertas lógicas que han atravesado históricamente la educación física escolar. Una de ellas es la lógica del deporte. Si nosotros consideramos que a partir de ahora la norma va a ser la grupalidad mixta o la no distinción de género en el espacio de educación física, no deberíamos pensar que la lógica del deporte sea distinta a esta. ¿Por qué pensar que la lógica del deporte se tiene que asociar exclusivamente a lo que hoy oferta o demanda o detentan las federaciones deportivas con los deportes divididos por género? A sabiendas incluso de que ese es un terreno externo a la escuela que está puesto en discusión. Pero por lo pronto creería yo que el escenario que la escuela se merece es un escenario de pensar el deporte de la escuela, no el deporte en la escuela, sino de la escuela para construir escenarios parecidos a esto. Deporte mixto, aunque claramente el campo dividido ayuda, pero era impensado históricamente pensar el masivo de vóley de manera mixta. Hoy lo estamos construyendo de esa manera, con deportes de la característica, esto que hemos desarrollado la semana pasada, al aire libre, y los que se vienen en el Indoamericano la semana que viene, también al aire libre, pero mixto siempre. Por ahora deportes de campo dividido, pero nada dice que, porque también tenemos experiencias en las escuelas y tenemos experiencias en los programas como Club de Jóvenes y demás, donde se desarrollan deportes intergénero o mixto, sin que sean solamente los deportes de campo dividido, los deportes de invasión.
son procesos interesantes a construir, como decían las compañeras en el relato de experiencias históricas que han tenido con la práctica de los deportes, de la actividad física mixta. Son procesos que por suerte tenemos la intervención pedagógica para poder acompañarlos. Por esa razón, un fútbol mixto puede ser posible. Un handball de playa mixto puede ser posible, no solamente porque el reglamento pena el contacto físico, porque es puro fair play, sino porque hay un docente de educación física que genera un proceso para que esa escena de habilitación de derechos y de perspectiva de derechos aplique en ese escenario concreto de la clase de educación física. Porque si no aparece el profe de educación física aplicando esa perspectiva de derecho, lo único que va a aparecer es la perspectiva de mercado, cada uno haciendo lo que mejor sabe y sobre todo entendiendo que estamos con chicos y chicas en proceso de formación y con atravesamientos culturales diversos, es necesario que haya una mediación pedagógica en estos escenarios que proponemos. Por eso está clarísimo que la pandemia, si bien es cierto, claramente no fue pensada las normas para potenciar la educación física, sino para cuidar la salud de todos y todas, creemos que es un escenario de posibilidad que tenemos que atravesar con una mirada crítica y tenemos que aprovechar para poder desarrollar rápidamente esto que estamos llamando las nuevas grupalidades en la educación física, ¿no? En ese contexto, estamos muy contentos de la tarea que estamos desarrollando los supervisores de educación física en cada escenario escolar que nos toca acompañar puntualmente. También es cierto que estamos muy acompañados concretamente por la GOC. Silvia seguramente va a dar cuenta de ese escenario. Y la verdad que es lo que deseamos para poder acompañar estas alternativas, más allá, claro está, de las resistencias existentes, ¿no? Y más allá de que no es el único elemento que la educación física debe interpelar hacia el interior de su sentido de ser en la escuela, ¿no? Otro sentido concreto, y que creo que excede la educación física, es la lógica de la corporeidad como un postulado filosófico, y no exclusivamente como contenido. Por eso decimos, debe haber mucha más educación física en la escuela y no solamente en la clase de educación física. Y hasta diríamos que en algún punto nos quisiéramos desprender de la lógica de la educación física y más pensar en la lógica de una educación por el movimiento, que es en alguna medida lo que consideramos en estos tiempos, nos hemos dado cuenta, hace falta. Por eso algunos proyectos de intervención que fueron más allá de la clase de educación física, todos de carácter mixto claramente, como pudo haber sido, por ejemplo, las pausas activas en el espacio escolar, los recreos activos, las caminatas saludables desarrolladas en la región 3, con mucha intensidad por parte de la supervisión a cargo de Raquel, lo que está pasando en la región quinta con Pablo Rivelli, que además ha sido uno de los motores de gestión interna hacia el interior de las supervisiones. Digo esto porque la verdad que estamos con una agenda súper estallada y es cierto que el funcionamiento de equipo demanda que haya división de tareas en algún punto, ¿no? Por suerte tenemos la cultura de juntarnos semanalmente y esa división de tareas se ve acompañada, pero la verdad que tenemos que agradecer el esfuerzo que cada uno de los supervisores está poniendo a esta posibilidad de cambio y en el término concreto de lo que ha sido la educación física intergénero, Pablo Rivelli ha sido un pionero incluso como profe históricamente y lo ha sabido llevar al escenario de la gestión y ahí estamos todos acompañando y apuntalando esto que él ha sabido hacer junto con el resto de los compañeros supervisores, ¿no? Nada, por ese lado queríamos caracterizar un poco, me parece que es simplemente abrir el juego a un nuevo escenario que implica mucho compromiso y no podemos dejar de lado el escenario de capacitación o formación o interpelación a los docentes de educación física y toda la escuela para esto que se viene. Gracias. Bueno, gracias, Paul, Dani. Aplaudimos. Abrimos espacio de preguntas, consultas. Si alguien quiere preguntar, consultar, es el momento. Si no, si viene la pregunta o la consulta, la pueden poner en el chat luego.
Yo quería preguntar, si se puede, Dale, Cintia, Fabio. a Paul, cuáles eran las, justo estaba escribiendo acá, así que cuáles eran las acciones de acompañamiento desde la supervisión o desde los supervisores y supervisoras a los profes de cada región, ¿no? Como para, porque nos estamos encontrando, digamos, con un montón de cosas nuevas, sobre todo los profes acá, y bueno, queríamos saber cuáles son realmente las acciones o si hay algunos cursos de capacitación para poder trabajar con esta mixidad que apareció ahora en agosto, por lo menos, ¿no? Es algo nuevo para nosotros. Es nuevo y no tan nuevo, diría yo, digo, porque hay escenarios, cuando hablamos con los docentes que han tenido experiencia, como dije yo, en los intersticios, aparecen interesantes relatos de experiencias que hemos podido, por lo menos en algunas regiones hemos hecho este espacio de relatos de experiencias, en la región 1 lo hemos hecho y entiendo que es un escenario que tiene que ser habilitado por todas las regiones. Compartir experiencia, digo, porque el saber está circulando entre los actores ya instalados en la institución, por prácticas que han estado sucediendo. Algunos escenarios educativos son más proclives a esto, como por ejemplo las escuelas artísticas y demás, que ya vienen con una larga experiencia, por ejemplo las escuelas de danza. La danza en el escenario áulico no es el grupo de mujeres y de varones, es el grupo áulico. Ese mismo escenario en las escuelas artísticas suele replicarse en educación física, por lo tanto hay mucha expertise ahí. Por otro lado, el escenario de interpelación que hacemos referencia a nosotros, que está siendo también en alguna medida, más allá de que algunos tengamos diferencias sobre la mirada que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su gestión educativa y demás, cuando hablamos de una educación física integrada a un área de conocimiento, hay un terreno de oportunidad que habilita la posibilidad de mirar las nuevas grupalidades, esto que ya va a suceder y que seguramente no va a suceder sin tropiezos. Está claro eso. Y está claro que va a haber conflictos. Y está claro que no hubo tantos conflictos también como uno hubiera imaginado en base a la proyección de resistencias que uno imaginaba respecto de la formación de los docentes de educación física. Porque también es cierto que el escenario sobre cuáles prácticas se monta nuestro hacer en la escuela secundaria, seguramente una de ellas es nuestra matriz formativa en los profesorados de educación física, que por suerte está cambiando. Entonces, lo que no pudo haber sido transitado en ese escenario se tiene que empezar a transitar ahora, y es cierto que hay que armar instancias de capacitación más allá de lo que está sucediendo en los webinars, en las charlas, en este espacio mismo que estamos llevando adelante y demás, y en lo que sucede o debería suceder en las escuelas, por ejemplo, con los referentes ESI. El tema de la grupalidad mixta o intergénero, sin distinción de género en educación física, es un tema que urgentemente tiene que atravesar la ESI en la escuela. No lo hace, en muchos casos, puntualmente, en muchos casos, no en términos generales, pero no lo hace en muchos casos por el ostracismo de la educación física histórico. La educación física está en la Siberia, contraturno, un parque a 20 cuadras, donde no va nunca un vicedirector o un rector. El supervisor tiene que ir, y estamos recorriendo los parques y demás por suerte, pero es cierto que la autoridad escolar tiene que dar cuenta de eso. Entonces, en tanto y en cuanto la educación física suceda allá y no suceda en la escuela, creo que ese escenario es muy difícil de que sea acompañado por la institución, que es lo que estamos buscando. Y ahí es donde digo yo, es la oportunidad de la ANES también, cuando habla, si bien es cierto, insisto, que por ahí uno no está de acuerdo en los mecanismos, la verdad que yo hubiera preferido que el espacio integrado de educación física no solamente contemple la hora de planificación, sino más horas para que el profe de educación física esté en el aula, como en alguna medida ha sido el proyecto piloto de los radicales del 1990 del ciclo básico general, que puso al profesor de educación física en el aula a interactuar con música, literatura, lengua, y la verdad que la experiencia de ese escenario fue anticipador y en mi caso me formó. Entonces, es cierto, compañero docente, que quizás no sean tan visibles las acciones de acompañamiento, pero tienen que suceder y creo yo que paulatinamente están sucediendo. Y deberíamos, por lo pronto, como docentes de educación física, buscar que esa agenda sea institucional, porque hay muchos actores internos que asociados o que articulados con educación física pueden dar respuesta.
creo que ese es un escenario interno interesante. Las mismas EMI, el taller de educadores, donde muchos docentes que son profesores por cargo tienen acceso y adquiriría mucho sentido que esas prácticas del taller de educadores toquen el tema. Porque no es un soliloquio de la educación física resolver esto de las grupalidades. Es una deuda histórica y demás, y estamos focalizados sobre la materia, la disciplina, pero es un problema de la institución. Es una problemática de la institución, y la institución tiene que acompañar cada uno de los pasos que se dé. Así que desde ese lado digo, hemos estado armando encuentros webinar, hemos estado tomando decisiones respecto de la visita a las clases de educación física, las reuniones con los jefes de departamento para transitar las mismas, la habilitación de escenarios alternativos que interpelen, como por ejemplo los encuentros masivos, no torneos, punto para discutir en otro momento, los encuentros masivos que son exclusivamente mixtos, a partir de que las clases han sido mixtas, por lo tanto el escenario que se produjo y que se está produciendo, la verdad que es un escenario interesantísimo para sacar deducciones y sacar conclusiones, porque lo que se está viendo es, en alguna medida, alta participación en esos espacios, por lo novedoso del deporte mixto, e incluso lo novedoso de pensar deportes exclusivamente al aire libre, por una cuestión más bien protocolar, pero creo que nos dio un elemento interesante que por ahí no explotábamos en otras circunstancias, que es ocupar cualquier espacio de la ciudad que tenga buenas condiciones para el uso de la actividad. La verdad que son espacios alucinantes, muy atractivos y muy interesantes para que sean transitados por nuestros chicos y chicas. Y todo lo que se viene, creo yo que Silvia va a dar cuenta un poquito de eso, porque no vamos a poder hacer un abordaje significativo si no es con acompañamiento. Si no, es como decimos siempre, terminará siendo un hacer como si, van a ser parejas pedagógicas que se van a juntar en un momento y se van a separar. Creería yo que la experiencia de la provincia de Buenos Aires nos tiene que servir para poder transitar más significativamente este escenario. Mucho por hacer, profe, todavía, eso es cierto. Bien, bueno, hay algunos comentarios que solo los voy a leer por arriba y después los retomamos, así pasamos a Silvia. Nos quedamos ahí con ese mucho por hacer de Paul Dani. Acá Silvia Cataño habla justo de provincia, también hace unos comentarios que en provincia también se trabaja sin distinción de sexo ni género, ni siquiera mixta, dice, porque esa categorización reconoce dos partes, le parece. D'Amico dice que pareciera ser que no alcanza con el esfuerzo de uno o dos supervisores, sino que hay que hacer una construcción mucho más fuerte como política educativa y entre muchas organizaciones. Y Silvia también agrega que en los profesorados la mayoría de los deportes de conjunto los dictan hombres. Bueno, también clave pensar en los espacios de formación. Bueno, vamos a pasar a Silvia. Voy a presentarte, Silvia, la tercera expositora, Silvia Ferrari. Es profesora de Educación Física, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, magíster en Formación de Formadores UBA, experta universitaria en entornos virtuales de aprendizaje, fue profesora de Educación Física en escuelas de educación inicial, primaria y secundaria y en el CEF. Se desempeñó como inspectora de enseñanza y luego como asesora en la Dirección de Educación Física en el área de capacitación y currículum. Coordina el equipo de especialistas de educación física y es referente del equipo de capacitación de educación física de nivel medio. Coautora de la formación docente en educación física, perspectivas y prospectiva. Aclaro que tengo ese libro y es maravilloso. CEPA, educación física, la capacitación de capacitadores, desafíos y propuestas. Diseños curriculares de educación física, propuestas curriculares y documentos en la DGCIE y CABA. Coordina el equipo de educación física de la GOC CABA e integra el equipo de capacitación en la Escuela de Maestros. Y profesora de didáctica de tercer año en el profesorado de educación física del Colegio Ward. Bien, Silvia, todo tuyo. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar acá con ustedes y bueno, y escuchar a Paul y escuchar a Claudio. La verdad que muy interesante todo lo que planteaba Paul recién, de todas las iniciativas, de las interpelaciones, de todos los avances. La verdad que a uno pedagógicamente lo van conmoviendo, porque tantos años de lucha y de trabajar sobre la grupalidad
Sepan ustedes que en los diseños curriculares de provincia, en 2006 se plantea como orientación didáctica atención a la grupalidad. Y en el diseño de primaria, en 2004, aparece el aprendizaje grupal como núcleo de contenidos. Y aparece la cuestión de la grupalidad también en el diseño de la ANES, también mencionado. Bueno, la verdad que es bien interesante todo este proceso. Yo voy a empezar la presentación. Cintia, si podés empezar a compartir, así puedo ver a los colegas. Primero, bueno, yo organicé esta pequeña presentación en 3 partes. La primera tiene que ver con una mirada, pasamos a la siguiente, una mirada sobre el contexto, ¿no? Para pensar estas nuevas grupalidades y sus diversas y singulares configuraciones en un contexto donde la pandemia que transitamos, que estamos transitando, las medidas sanitarias de aislamiento primero, de distanciamiento, nos pusieron frente a un desafío, ¿no? de volver a pensar modos de hacer escuela. Y de qué manera sostener la enseñanza y favorecer aprendizajes en estos tiempos de excepcionalidad. Y en tiempos de pandemia también, en este tiempo, luego el regreso a la presencialidad en la escuela, las burbujas, los protocolos, la alternancia con otras modalidades a distancia, en entornos virtuales, fue transitándose en un contexto muy complejo, atravesado por la crisis económica que venimos transitando, las faltas de empleo, los temores, las pérdidas de seres queridos, las desiguales posiciones frente a este drama, sectores vulnerados, sectores que se beneficiaban a costa y se benefician a costa del dolor y el desamparo de los más indefensos. Todas estas pinceladas eran este paisaje, y son aún, y esto también nos confrontaba con la carencia de equipos de conectividad y el padecimiento de los estudiantes, de sus familias y también de colegas, que fueron haciendo maravillas y en esa obstinación comprometida que nos caracteriza, en esa pasión por enseñar, fueron desplegando distintas estrategias, ¿no? Un momento de mucha frustración y padecimiento, con un momento hoy de alto porcentaje de chicos y chicas en proceso en nuestra escuela secundaria. Bueno, por citar algunos aspectos de nuestra compleja situación, que por supuesto podría seguir abundando, pero bueno, es una mirada al contexto para no ponerlo esto en el aire, sino poder pensar, y seguimos avanzando en la siguiente diapositiva. Y en este contexto, cómo restablecer los vínculos, cómo rearmar la trama, en clases cuyas configuraciones van cambiando, en escenarios con frecuencia inciertos. Y voy a agregar aquí, digamos, muchas veces formaciones docentes que están en núcleos duros muy cristalizados y a veces con mucha resistencia. Yo he acompañado desde hace años en capacitaciones a Pablo, a otros supervisores. La verdad que nosotros hacemos un trabajo muy codo a codo con Paul, con Raquel, con Mariana, con Pablo, con Roberto también. Bueno, se van sumando todo el equipo desde la GOC y desde Escuela de Maestros. Y en este sentido, ¿cómo repensar las intervenciones, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Vamos entonces a pensar que esa iniciativa, por en ese contexto restablecer y asegurar el derecho a la educación física, o intentar por lo menos defender ese espacio educativo, evitando, como decía Carlos Kurschen, la voladura de ese espacio educativo y que se destruyera por el aire, ¿no? En los momentos más duros, algo que es nuestro norte, es el sentido formativo que tiene nuestra asignatura, que fue construido en muchos encuentros, desde la GOC, desde hace años, en distintos debates, en distintos intercambios, y cómo hacer en este contexto pandémico para sostener una educación física que pueda intervenir en esta formación corporal y motriz, en la que los chicos y las chicas puedan apropiarse de las prácticas corporales, motrices, lúdicas, gimnásticas, expresivas, deportivas, de vinculación con el ambiente. Y cómo hacer para que conquisten esa disponibilidad corporal en contextos a veces que son muy reducidos, con protocolos, con distancias. Y cómo apropiarse de estas prácticas, cuando por ejemplo empezó la pandemia, que teníamos también una norma que impedía moverse porque no había apto médico, y todo lo que peregrinaban nuestros estudiantes, y lo que todos en cada situación donde podíamos peticionábamos que se revisara,
Bueno, esto también tuvo una modificación. Pero bueno, con este norte, ¿no? Cómo pensar a este chico y a esta chica que pudiera desplegar este conocimiento, este vínculo con el propio cuerpo, con el medio físico, y esto contra viento y pandemia. Y esto con todos los atravesamientos que complicaban todo nuestro transitar, nuestro devenir y nuestro desempeño, ¿no? Como profes. Avanzamos otro poquito. Y siguiendo avanzamos a la siguiente. Y también, bueno, cómo seguir adhiriendo a esta y sosteniendo y defendiendo que nuestra educación física forma ciudadanos y ciudadanes, podemos agregar, críticos, reflexivos, solidarios, autónomos, creativos y responsables del bien común. Esto está dicho y acordado por colegas y todo en nuestro diseño. Que puedan participar con creciente autonomía en el diseño e implementación de proyectos relacionados con las prácticas corporales y motrices, en distintos ámbitos, en la institución o en la comunidad. Y cómo el profe y sus estudiantes en la escuela adquiere esta relevancia de ser casi un referente de esa actividad física que tiene el valor del encuentro, que tiene ese impacto en el desarrollo humano, que tiene la posibilidad de hacer puentes con otras instituciones que se encargan de la actividad física, y cómo contagiar del derecho de actividad física e irradiarlo a esa comunidad donde esa escuela está inscrita. Y avanzando un poquito más, después de esta mirada del diseño, pensamos entonces en estos escenarios combinados, atravesados en mayor o menor medida por la complejidad del contexto. Es cierto que las chicas, chicos y chiques, y vamos a agregar, buscaron formas de encontrarse, virtuales en el confinamiento. Alguien me decía hoy, me vi más veces con mis amigos por videollamada en ese mes que con lo que por ahí me veía, pero bueno, la importancia de la presencialidad, ¿no? Y cómo ellos van construyendo estas grupalidades que son diversas, que son singulares, que son muy particulares de cada agrupamiento. Y avanzando entonces un poquito más, nos introducimos ahora en este pensar la grupalidad, ¿no? Pensamos el contexto pandémico, presencial, la crisis, todo lo que nos atraviesa, las pérdidas. Pensamos nuestra brújula, que es el sentido de ser de nuestra educación física en la escuela. Y pensamos, frente a esto que nos interpela, cómo pensar y cómo favorecer las grupalidades. Y para eso un pequeño zoom, diríamos, sobre qué es la grupalidad, y retomamos acá algunas ideas de Marta Souto, y va a plantear que la grupalidad es una posibilidad, es una potencialidad de ser grupo. Es una dimensión con sentido de temporalidad, de proceso, de camino, de trayectoria, que puede llegar a niveles y grados muy diversos, por eso esto de las nuevas grupalidades, porque son diversas, porque son variadas, bueno, no es una sola, no es una única, ni tiene una llegada en un camino donde se alcanza una meta ideal. Y entonces pensar esta grupalidad nos hace también pasar de la preocupación del grupo como objeto y como objeto discreto, plantea Marta, como un objeto, como una cosa, a lo grupal como un campo de problemáticas, de atravesamientos, de encuentro entre chicos, chicas, chiques docentes, de encuentros entre colegas, de todos los encuentros que tienen lugar en la escuela. Y cómo pensar entonces a lo grupal como campo y a la grupalidad como esta especificidad del acontecer grupal. Y en este sentido la grupalidad es una categoría teórica que nos interpela y que nos desafía. Y como nos interpela y nos desafía, y te invito a pasar a la siguiente diapositiva, se hace necesario, como desde nuestro ejercicio de rol docentes, tomar en cuenta 3 procesos que son básicos: el del aprendizaje, el de la enseñanza, pero también el grupal. Cómo tener en cuenta los procesos grupales, cómo convertir estos procesos grupales en asunto para la evaluación formativa, para el acompañamiento, para hacer aquellas mediaciones didácticas necesarias que puedan generar que esas grupalidades, con sus distintos devenires, puedan ir configurándose como grupos, con objetivos comunes, con cohesión interna, con el deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Y en este sentido, pensar la grupalidad, pensar esta potencialidad, pensar estos 3 procesos básicos, pensar el grupo y lo grupal, nos lleva necesariamente
a generar dispositivos grupales. Dispositivos grupales que transitan, que se organizan en una clase, ¿no? Cuando asignamos el tiempo, asignamos el espacio, hay un número de personas, hay algún objetivo común, y se van creando condiciones para que un agrupamiento como el quinto B de la escuela 1 de la región 3, por ejemplo, por decir algo, se pueda conformar como un grupo. Y en este sentido, estas herramientas teóricas nos desafían, nos hacen pensar, y nos hacen pensar en cómo, cuáles son las estrategias también. Avanzamos un poquito más, ¿sí? Por favor. Y una de las herramientas también a considerar es poner de relieve el aprendizaje grupal en nuestras clases, que no surge solamente de que arme un grupo y que los chicos se junten en un grupo. El aprendizaje grupal es un proceso de cambio conjunto en el que el aprendizaje individual resulta de un interjuego que es dinámico entre los miembros, entre la tarea, tiene lugar por la interacción, por la mediación del grupo y de cada miembro, por la comunicación intragrupal. Y en este sentido, la interacción va a sostener aquí, en este libro que tiene sus añitos, pero la verdad que sigue siendo sumamente potente, interesante. Y en este sentido, la interacción, lejos de ser una variable externa, es estructurante de los aprendizajes. Yo me acuerdo cuando me iniciaba como profe, y por ahí decía, bueno, hoy perdimos la clase. Estuve todo el tiempo tratando de hablar con ustedes, a ver por qué se están portando así, por qué no se escuchan y por qué se tratan de ese modo. Y bueno, y uno decía, perdí el tiempo. Y no perdí el tiempo, porque si no logro una convivencia, no logro un respeto, una actitud empática y que la puedan desplegar, estos aprendizajes no van a estructurarse de la misma manera. Y no van a lograrse estos aprendizajes grupales, esta configuración del grupo. Esta configuración del grupo que hace nudo, que hace lazo, que es el asiento donde se va edificando ese grupo que se proyecta, ese grupo que se transforma y quiere más y quiere aprender. Y entonces el profe y la profe le llevan una propuesta y ellos la redoblan. No, ¿sabe qué, profe? Mejor hacemos esto, esto y otro. Y la verdad que lo que propusieron sube el precio y es bien interesante. Pasamos a la siguiente. El aprendizaje grupal entonces como una necesidad, como una herramienta más, y en este sentido, bueno, favorecer la grupalidad, ¿no? Y esta posibilidad que cada grupo tiene de ser grupo, esta grupalidad que se ubica como una dimensión potencial, o sea, cada conjunto de personas tiene esta posibilidad de ser grupo, está ubicado en esa dimensión potencial de grupalidad y la transita. Y entonces es desde nuestras intervenciones y mediaciones y acuerdos entre pares también, cómo hacer para favorecer esta grupalidad en la clase, con sus cambiantes configuraciones, e incidir en esta potencialidad de ser grupo, cómo trabajar en este grupo como grupo clase, y esa burbuja que es grupo escolar, es también el grupo escolar pero que tiene lugar en el patio. Y de qué manera pensar, esto que muy bien explicaba Paul, no basta con que esté, no sé, primero ahí junto, todo junto, ocupando metros cuadrados en un espacio. Es necesario pensar qué tipo de interacciones vamos a proponerles y cómo este grupo puede ir transitando distintos agrupamientos en una misma clase, con diferentes propósitos, enriqueciendo esta disponibilidad para alojar a la compañera, al compañero, al otro, y para poderse integrar y conformar comunidad. Avanzamos otro poquito, ¿sí? Y entonces poder pensar, ¿sí?, una convivencia en nuestros patios que nos va a confrontar con algunos interrogantes, ¿no? Cómo, por ejemplo, promover este reencuentro consolidando prácticas de cuidado, cómo favorecer la grupalidad. Quizás, y en la siguiente diapositiva, algo que vamos a tener que pensar es cómo resignificar, cómo replantear acuerdos de convivencia en función de esta cultura, cómo redescubrir a los compañeros y cómo fortalecer vínculos, y cómo formar comunidades de aprendizaje. Y en este sentido, ir como construyendo esta conciencia, este inconsciente colectivo, diría nuestro querido Charlie, de ir pensando, ¿no? Esto de estar disponibles, de escuchar, no solo desde el rol del docente, esta idea de escucho, integro, incluyo,
contener, enseñar y poder así aportar a una cultura más solidaria e igualitaria. Muchas iniciativas vienen en esta línea, muchos años de trabajo, muchos colegas trabajando en los intersticios que la norma permite, que los diseños antiguos permiten, que la institución permite, y en esos intersticios trayendo esas magias de los intercambios, esos grupos que se consolidan, esos grupos donde si falta uno les importa, y sabe que profe no está viniendo Juan, sabe qué le pasa, y vamos todos a ver qué pasa con Juan. El grupo tiene que estar, y todos tienen que estar en el grupo. Y mucho de esto han sido prácticas, muchos colegas no sabíamos lo que era ni la grupalidad, ni el grupo, hace por ahí décadas para atrás, pero muchas veces la sensibilidad de los colegas, esa disponibilidad, más allá del argumento teórico, que viene a refrendar, a sostener y a consolidar esto que hacemos, pero muchas veces antes de ese argumento teórico. Muchas veces antes, como decían hoy, de esta norma de burbujas, que yo soy testigo de todos los esfuerzos y también traté de sumar para que se pueda alcanzar. Y bueno, mucho antes de eso, los colegas y las colegas han intentado y hemos intentado el trabajo inclusivo, el trabajo con interacción entre géneros. Y hay un dato también no menor, y es algo que voy a contarles. En el año 2011, en pleno Congreso de Educación Física que organizó el Ministerio de Educación de la Nación, estábamos en ese momento reunidos en el Ministerio, una comisión por los NAP, Rodolfo Rosengar, Jorge Gómez, estaba yo y dos colegas que eran de otros lugares, y pedimos una reunión en ese momento con Silioni, y con la excusa de hablarle sobre la educación física y el mundial en ese momento, empezamos a hablarle de la posibilidad de un congreso, y Alberto Silioni lo habilitó, y entonces hubo un congreso. Y con los supervisores en ese momento en la ciudad hicimos un precongreso, y ya toda esta línea de pensar esta educación física ya se venía pensando, y en ese congreso hubo simultáneamente, congreso era de prácticas de docentes con sus ponencias, y en simultáneo congreso de delegaciones de estudiantes de todo el país, que al leer sus conclusiones al final le pidieron a los colegas que estaban allí sentados, colegas de todo el país, queremos que las clases sean mixtas, y queremos que en las clases tengamos distintas actividades, no solamente vóley, handball y fútbol, y queremos que no nos griten y que nos digan, bueno, les digo que son interesantísimas todas las actas de ese congreso y cómo los estudiantes interpelan y en ese momento les hablan, ¿no? a las y los profes, y nos hablan a todos. Y bueno, simplemente compartir esto, ¿no? Esta perspectiva nuestra, que es una educación física que se viene acordando, les diría, en acuerdos federales, en distintas instancias, está plasmada nuestra perspectiva, en los diseños, en distintas jurisdicciones, en la nación, y bueno, hay que hacerla real, hay que hacerla de verdad. En muchos lugares es de verdad, y fue fue así la educación física antes de que se escriba, ¿comprenden? Yo quiero resaltar esto. Los diseños son argumentos teóricos que se suman para darle el sustento a las mejores prácticas que nuestro colectivo de profes viene desplegando a lo largo de décadas en esos intersticios, peleándose a veces, instalando e interpelando, incomodando muchas veces, pero bueno, haciendo posible esto, ¿no? De formar comunidades. Así que bueno, lo que sigue, simplemente quería compartir estas ideas y contarles que hay varios materiales, y seguimos un poquito más, hay varios enlaces, materiales, con algunas propuestas. Continuamos en la otra diapositiva, hay distintas propuestas, hay propuestas, por ejemplo, en nivel primario sobre el breakdance, propuestas sobre capacidades motoras en juego, avanzamos un poquito más. Hay propuestas en el nivel secundario con distintas cuestiones, nada de esto es modélico, son simplemente iniciativas de colegas que en un equipo intentamos plantear algunas alternativas. Hay sobre la gimnasia, hay sobre, bueno, el béisbol 5, no sé, hay diferentes cosas que sería como muy largo aquí detallar, pero allí tienen los enlaces. En la página van a encontrar tres categorías: propuestas por organización, por propuesta articulada, por orientación y por espacios curriculares. Y tenemos también una página que es Aquí los del Patio, que ahí la vi a Palala Grimberg,
y que es una, a ver, seguí un poquito más, creo que está después, acá, bueno, los contenidos prioritarios también fue otra iniciativa, los planes y programas, y avanzamos otro poquito. Ah, bueno, no estaba, pero yo creí que la tenía acá. Bueno, después la voy a copiar ahí. También está esa página, están también todas las páginas de las supervisiones, la supervisión coordinadora de primaria, Miriam Escribano, con Walter Kraft, con todas, Miriam Migaraya, bueno, todos los colegas supervisores que, bueno, hemos trabajado muy codo a codo para, bueno, ir sosteniendo que nuestra educación física pueda avanzar en esta línea, en una línea más humanista, con perspectiva de género y con una ESI con sus ejes desarrollados en la clase. Bueno, muchas gracias por este espacio y nada, nos seguimos encontrando. Bueno, gracias Silvia. Abrimos el espacio de preguntas, dudas, consultas. Si alguien quiere preguntarle algo a Silvia. Palala. Ahí, desmuteate. Ahí va. En principio, la página Aquí los del Patio la coordina Adriana Elena, yo solamente la leo. ¿Tenés el enlace ahí para ponerlo? La busco yo, si no, la tengo, pero ya lo pongo. Ya lo pongo yo. No, esto para aclarar. Adriana Elena, que fue nuestra formadora, perdón, Palala, fue la formadora de muchos de nosotros. Y Adriana es nuestra madre pedagógica y lo va a hacer siempre. Eterno agradecimiento. Dale, perdón, discúlpame. En esa página, lo que sí yo incorporé, y le comento al supervisor, y a vos también, que lo deben conocer, desde el año 2000 hay experiencias valiosísimas en muchísimas escuelas medias, de experiencias mixtas en los campamentos. Creo que acá está Sergio Bruneta, del Normal, que era del Normal, puede dar muestras de ello. Y esas experiencias fueron valiosísimas y fueron obviamente todas mixtas, con lo que implica afrontar las distintas situaciones que se presentan en un campamento, desde las sexualidades. Bueno, esto es una cosa. Yo tengo una duda. Cuando Claudio planteó el cambio de legislación, ¿habló de libre agrupamiento? Si es que yo escuché bien, si la normativa va a tener que ver con esta expresión de libre agrupamiento, me parece riesgosa. Conociendo, como decía el supervisor, la matriz de interpretación que suele haber en nuestro sistema, que claro, la libre interpretación, si es que escuché bien, pero si vuelve Claudio. Bueno, excelente todo lo que escuchamos hasta ahora. Ahí, Marcelo, si podés responderle, tienes la palabra. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, ahora estoy sin cámara, por esas cosas les pido disculpas. Hola, Palala, ¿cómo estás? ¿Quién está hablando? Yo soy Marcelo Chámez, Chámez. Y Claudio me pidió, como no iba a poder volver, que conteste las preguntas. Contesto primero la de Palala y después otra pregunta que se hizo desde ADEF. Mirá, y corrijo un poco la presentación. Lo que se presentó fue un proyecto de declaración, el cual lo que hacemos es sugerirle al Ejecutivo que se cambie la reglamentación. No es un proyecto de ley, ¿sí? Porque al ser una reglamentación es solamente potestad del Ejecutivo, en este caso la ministra de Educación. Te veo sentada. Digamos que cuesta ser optimista, ¿sí? Y ahora voy a contestar la pregunta que no sé qué compañero o compañera hizo desde ADEF. Que la pregunta Marcelo, era que... La leo si querés, para la gente que no la leyó, la leo rápido así la respondes. Martín pregunta, ¿cómo desde ADEF podemos colaborar, accionar para que sea ley y se aplique las nuevas grupalidades en las escuelas de nivel secundario? Todo tuyo. Claro.
Bueno, se contesta un poco con lo que decía recién, ¿sí? Es potestad del Ejecutivo. A mí me parece, y Claudio me pedía que les diga que sería bueno presentar una nota, no solo como hizo ADEF al presidente de la Comisión de Educación, ¿sí? Que es el diputado de otra fase, para que se trate, porque ni siquiera quisieron tratar la declaración. Entonces, para que traten la declaración. Esa nota ya se mandó por mail y se presentó en mesa de entrada. Se podría presentar otra nota, ¿sí? Para que Claudio, desde su despacho, la levante y le pidamos un pedido de informe al Ejecutivo para que el Ejecutivo diga, digamos, presionar para que se trate este tema en el recinto. Y bueno, como Claudio tiene una lógica de construcción política, decía que se podía hablar en los centros de estudiantes también, en función un poco de lo que decía Silvia Ferrari. Que los pibes y las pibas expresan lo positivo de la experiencia. Y bueno, ya que estoy, no es por ser referencial, pero yo tengo la suerte de trabajar con quintos años y realmente es increíble la cantidad de tiempo que se perdió, porque las clases fluyen de una forma que realmente hace que uno reafirme la visión ideológica que tiene del tema, ¿no es cierto? Que es retrógrado, como decía Claudio, el tema de que sea separado por sexo. Bueno, la pandemia nos dejó el Zoom y las clases de educación física mixta. Me parece que le sacamos lo que tiene que ver con lo subjetivante del tema y lo simbólico. Me parece que hay que luchar para que podamos, desde la normativa también, me acuerdo que yo tengo también la suerte de que Paul sea mi supervisor, así que me tengo que cuidar mucho de lo que digo. Pero me acuerdo que en una reunión con la coordinadora de lujo que tenemos, que también es Marianela Danese, le planteamos esto de que no había, porque Marianela presentó un proyecto para que tercer año tenga clase de educación física mixta. Y yo era uno de los docentes. Digo, bueno, pero no hay un paraguas legal para esto, ¿sí? No hay que profundizar demasiado el tema, que implica a uno dar una clase de educación física mixta cuando no hay una anuencia ni una reglamentación de las autoridades. Bueno, era nada más que eso, me parece que la lucha continúa y nada, como empezamos con la ADEF en el 2019, estamos predispuestos para seguir. Muchas gracias. Bien, gracias Marcelo. ¿Alguien más? Pregunta, consulta, nos quedan unos minutitos. ¿No? Bueno. Bueno, vamos a dar por terminado. Entonces, yo anoté un par de cosas como para cerrar, y me parece que, bueno, siempre es muy interesante el intercambio. Y me quedo con algunas preguntas que creo que nos quedan a todos, no preguntas, sino con algunas certezas. Bueno, esto, la educación física intergénero, Paul Dani dijo cuando terminó hay mucho por hacer, sumado al último comentario de Marcelo, que es, bueno, la lucha continúa, pero, bueno, voy a ser autorreferencial y me pongo romántica, y me parece que está bueno que toda esta gente esté acá pensando en esta transformación. Y lo último que dijo Silvia, que me parece fundamental, pensar una educación física más humanista, con perspectiva de género, y que la ESI esté en su plena implementación. Si alguien quiere sumar algo más a lo que nos dejó, a lo que nos quedó. Nadie más. Bueno, agradecemos, hacemos un aplauso, el Zoom nos permite aplaudir en silencio, pero se ven las manos. Les agradecemos muchísimo a quienes participaron. Bueno, Claudio se tuvo que ir, a Paul Dani, a Silvia, muchísimas gracias. Bueno, está buenísimo esto, siempre intercambiar, reflexionar y repensar las prácticas. Muchísimas gracias. Y a todos quienes pudieron participar, escuchar e intercambiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Que tengan lindo viernes. Lindo viernes para todos. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.